Francisco García Paramés está considerado el mejor inversor de nuestro país. Tanto es así que varias veces lo han comparado con Warren Buffett. Pero, ¿cuál es su historia? ¿Cómo fueron sus comienzos? ¿Cuáles han sido los vehículos que ha gestionado? ¿Cómo han ido sus resultados? A raíz del libro que escribió en 2017, Invirtiendo a largo plazo, que fue uno de los primeros que yo leí cuando me inicié, he decidido hacer este vídeo de resumen en el que veremos cada uno de estos puntos y algunos detalles extra con ejemplos concretos de empresas para conocer mejor a este gestor estrella. Vamos allá. Para hoy os quiero traer al canal el comentario del libro Invirtiendo a largo plazo de Francisco García Paramés. Es un libro que es autobiográfico o un comentario un poco de su trayectoria, lo escribió en 2017, ya está un poco desfasado, tras dejar Bestinver, como tenía por obligación 2 años de non-compete o de no poder operar otro fondo, se dedicó simplemente a estudiar el mercado, a invertir por supuesto por su propia cuenta y luego a escribir este libro. Lo considero especialmente interesante porque comenta toda su trayectoria, pero también ejemplos concretos de acciones que ha llevado, por qué las ha llevado, cómo han salido, qué podemos aprender de cada uno de sus errores o aciertos, y al final del libro además tiene un manual o un poco una pequeña guía de valoración que puede ser muy útil, sobre todo para aquellos que estáis empezando. Yo creo que puede ser una gran referencia y uno de los primeros focos o pilares que podéis tomar como válidos en este camino de la inversión. De hecho, cuando yo empecé y desde siempre, Francisco García Paramés ha sido uno de mis referentes. Siempre he estudiado tanto su estilo como las posiciones que él tomaba para entender qué hay detrás, por qué las cogía, qué valor encontraba, si salían bien, por qué, si salían mal, también analizarlo. Y ha sido muy útil, me ha marcado mucho en mi estilo como inversor y por lo tanto me hace especial ilusión traer este libro. Para el que no lo conozca, Paco García Paramés está considerado el mejor inversor español y hablo de gestores, por supuesto, inversores individuales puede haberlos con mucho mejor rendimiento, pero gestores de fondos está considerado el mejor y a menudo de hecho se le compara con Warren Buffett, no tanto por su estilo, que sí que se puede parecer al de Buffett, pero sobre todo al de la primera época o más a Benjamin Graham, sino más por el desempeño y un poco su figura icónica dentro de la comunidad. Sus referentes son de hecho Benjamin Graham, Templeton, Peter Lynch, y el foco de su estilo de inversión es el análisis más fundamental, no analiza técnico, tendencias macro, etcétera, sino que se centra en los fundamentales de las empresas con un enfoque de value investing. Puede que sea el mayor representante o icono de este estilo de inversión en España. Y sobre todo inició en empresas españolas, pero luego ya veremos que se ha ido expandiendo y ha tocado casi todas las industrias. Es también muy interesante para los que empezáis porque su historia es bastante inspiradora. Empezó a gestionar un fondo de acción, el de Bestinver, con tan solo 27 años tras cursar un MBA aquí en Barcelona, así que puede ser también una inspiración más allá de intelectual y en cuanto a bolsa, para todos aquellos que sé que os queréis dedicar a esto, os gustaría y me escribís de hecho bastantes mensajes, tanto en la newsletter como por Twitter. Ya sabéis que tengo los mensajes abiertos, me podéis mandar cualquier duda, comentario, lo que os apetezca, y sé que sois muchos los que me mandáis de cómo empezar, pues creo que puede ser también este libro una gran oportunidad para conocer la historia del mejor de nuestro país. Vamos a centrarnos ahora ya sí en cuál ha sido la historia inversora o por lo menos los inicios de Paco García Paramés y qué podemos aprender de su filosofía de inversión o en qué se basa. Después de acabar el MBA que hizo en Barcelona sin saber exactamente a qué dedicarse, tuvo la oportunidad, le cayó como a veces pasa en estos temas de casualidad, de poder gestionar o entrar en la rama de inversión de la familia Entre Canales en Acciona y poderse dedicar por tanto al análisis de empresas. Él era el encargado de hacer el seguimiento de algunas de las empresas españolas. Por otra carambola, al llevar 2 o 3 años en la empresa y ya conocer bastante bien el mercado español,
se fueron sus dos jefes, digamos, o los dos supervisores que tenía, y él solicitó poder encargarse de la rama inversora o la pata de acciones cotizadas del holding familiar de Acciona de la familia Entre Canales. Al ser poco capital, confiaron en él y le dejaron efectivamente gestionarlo. Y el resultado, pues, habla por sí mismo. Aquí he puesto la tabla de los retornos que ha obtenido para Messi, porque se le llama realmente el Warren Buffett español. Vemos que el porcentaje anualizado es de un 15,74%, nada despreciable y muy por encima del rendimiento a largo plazo de los mercados. Tiene además dos particularidades. La primera es que al principio solo operaba en el mercado español, lo cual aún tiene más mérito porque ya sabemos que al comparar índices el rendimiento europeo, salvo algunos periodos extraordinarios, ha sido inferior al de los índices americanos, y nada que hablar del español, que no tenía una economía boyante precisamente en muchos de los periodos que vamos a analizar. Después sí que se extendió al mercado internacional. De hecho, ahora comentaremos uno de los ejemplos para entender cuál es su filosofía de inversión, aunque en la última slide de todas del vídeo voy a comentar cuáles son los puntos concretos que utiliza Francisco García Paramés para invertir. Como podemos ver, y esto es un clásico en el tipo de inversión de valor que tiene Paramés y que ha utilizado en todos sus fondos, tanto en Bestinver, en Bestinfond en este caso, como más tarde en Cobas, que es el vehículo que tiene actualmente, el retorno o el grueso del retorno se concentra en algunos años muy específicos y no es un rendimiento estable digamos constante de un 15%, 20%, etcétera, sino que hay algunos periodos de rentabilidad extraordinaria que compensan por algunos otros que no van tan bien. Esto lo que nos indica es que sus apuestas son en general contrarian o tienen un componente, digamos, cíclico, y que él aprovecha estos ciclos para obtener unos rendimientos extraordinarios que compensen aquellos años en los que el mercado tenga más debilidad. Lo más interesante para mí de observar esta tabla es fijarnos cómo en los periodos de mayor burbuja, como pueden ser los años 2000, él tuvo un rendimiento negativo, ¿no? Mientras que el mercado tuvo un rendimiento muy positivo en el 99, y si estábamos indexados o en algunas oportunidades concretas en tecnológicas sobre todo, podríamos haber obtenido rendimientos mucho mayores. Uno de los pilares de la filosofía de Paramés es evitar las burbujas claras, es decir, más vale perderse una oportunidad, no aprovecharla, que arriesgarse a tener pérdidas permanentes de capital como en muchas de estas empresas. El ejemplo más claro, seguramente paradigmático aquí en España, sería Terra, y a nivel mundial el de Cisco. Por mucho que la empresa haya seguido mejorando sus fundamentales, como es Cisco, ha estado 25 años hasta recuperar los anteriores máximos alcanzados, porque las expectativas descontadas y el precio era tan caro que no justificaban para nada su valoración. En el libro, de hecho, da varios ejemplos de momentos de la historia en los que esto ha pasado, cómo los identifica y cómo poder evitarlos. Y luego, en la gran crisis financiera de 2007 y 2008, por el sesgo más de valor de sus empresas, pues tuvo un rendimiento también muy malo. En el 2008 vemos un menos 42%. Otro de los rasgos clave de este estilo de inversión es que muchas veces hay que soportar volatilidad y movimientos en nuestra contra para poder realmente después recoger los frutos o los beneficios que hemos calculado o que entendemos que merecemos por el valor intrínseco de las acciones. Así, el año siguiente rebotó con un 60%, seguido de un 20% en plena crisis financiera, y en 2012, el pico de la crisis tal vez, un 16%, y en 2013 un 31%, más que compensando, por supuesto, la caída de 2008. Aunque es muy fácil perder la ilusión, la esperanza, digamos, o la confianza en nosotros mismos tras ver este resultado, porque a efectos prácticos nos retrae, vemos aquí el valor liquidativo 56,84 del fondo, nos hace retroceder casi 4 o 5 años, ¿no? Aquel inversor que hubiese entrado en 2003, pues en 2008 aún estaba en pérdidas. Esto pues es desmoralizador, y a veces nos recuerda también otro de los puntos claves de su filosofía, que es la visión a largo plazo y, como digo, poder tolerar la volatilidad. Quiero traer también un ejemplo que yo creo que define bastante bien la inversión en filosofía, la filosofía de inversión de Paramés a lo largo de su historia, y la que aplicó desde luego en Bestinver junto a Álvaro Guzmán y otros analistas. Y es la de la inversión en BMW. En BMW reúne varias de las características que buscaba Paramés en 2006 en sus empresas. La primera es que fuese una empresa con un control o un accionista de control, y a poder ser una empresa familiar.
En general, las decisiones que se toman cuando los incentivos están alineados entre el propietario, en este caso la familia, aunque no lo gestione, como son los Quan, los propietarios de BMW, tienen la mayoría de las acciones y el control, pero no se inmiscuyen en la operativa diaria, que sí que ceden a gestores profesionales y especialistas en el sector, en este caso el automovilismo. Pero tener una familia detrás es una de las características más comunes en casi todas las inversiones que ha realizado a lo largo de su carrera, porque proporciona una alineación de objetivos que buscan y que saben que se va a manejar de una forma prudente y no va a priorizar el corto plazo para recibir bonus, etcétera, como pasa en el caso de muchos directivos, frente a la creación de valor a largo plazo, que es lo que ellos esperan. Así, era una empresa que tenía la valoración bastante deprimida y sobre todo con el auge que estaba teniendo China. Ellos pronosticaban que una marca casi inexistente, pero con un poder de marca muy grande y sobre todo de estatus ante el crecimiento de la clase media china, podía ser muy atractivo para este país o este segmento de clientes y poder crecer mucho sus ventas. Luego incluso este crecimiento superó todas sus expectativas, como veremos, pero en cualquier caso veían ahí un potencial de desarrollo muy grande. La empresa además tenía unos ratios de retorno, unos márgenes entre el 8 y el 10%, lo que es bastante alto para un sector como es el del automovilismo, y empezaron a comprar. Empezaron a comprar, para que nos hagamos una idea, alrededor de los 30-35 dólares por acción. En lo peor de la crisis, ellos siguieron comprando, iban aumentando, etc. En el peor de la crisis llegó la acción a estar a 11 dólares. Claro, esto es una volatilidad, tu inversión ha caído casi un 70%. Ellos seguían comprando, ampliando y de hecho aprovecharon esta oportunidad para aumentar su precio medio. La acción pasó de ganar casi 5 dólares en 2007, es decir, que estaban comprándola, si la compraban a 35, pues a unas 5 o 6 veces beneficios, a ganar menos de $1 en 2008 y 2009. Así, el precio de la acción cayó, pero el valor que ellos veían en la empresa detrás después de este problema temporal seguía intacto. Entonces, tras el mínimo que marcó en 11, al año siguiente se triplicó hasta casi los 30, al siguiente se dobló otra vez a los 62 y ahí redujeron bastante su exposición. Así, en 9 años de tenencia que tuvieron de la acción hasta 2017, esta se multiplicó aumentó un 75%, pero como ellos habían ido incrementando su posición y bajando el precio medio, al final multiplicaron su inversión por 3, que en 9 años es un retorno muy, muy, muy atractivo. ¿Cuáles son los puntos clave o cómo él define su método? Y aquí voy a leer textual los puntos que nos da en el libro y que yo creo que son muy aclaratorios de su filosofía y podemos aprender de la misma. El precio de la cotización era absurdo. Frente a una valoración correcta, en marzo de 2009 el precio era 11 euros y la valoración que ellos estimaban para la empresa normalizada, ellos siempre normalizan los beneficios para evitar el ruido de los problemas temporales, era de 100 euros. El potencial, por tanto, era por 10. Hay mucho margen de seguridad para poderse equivocar en las estimaciones y aún así tener beneficios. El señor mercado actúa de forma irracional en plena crisis. Deprimido, en tiempos de máxima volatilidad, no discrimina entre compañías y arrasa con todo sin sentido. Trata a BMW como un banco o una inmobiliaria, penalizando desproporcionadamente su cotización. Así, nos describe cuál es el problema temporal con el que se encuentra esta empresa y por el cual se da esta oportunidad. Es ineficiente a corto plazo y eficiente a largo plazo. Esto lo veremos en la slide 4, pero es uno de los puntos clave de la Escuela de Economía Austríaca, que es el marco de inversión intelectual que utiliza Parames. La mezcla necesaria de capacidad y factores personalidad del inversor value dan un buen resultado. El estudio a fondo de la empresa para llegar a una correcta valoración, la convicción y el coraje para hacer lo contrario a todos, comprar cuando todos venden, sostener la convicción en el tiempo y por último la paciencia, 4 o 5 años de espera. Estas son 4 o 5 claves y características que tiene que tener un inversor value que quiera realmente batir el mercado a largo plazo. Una valoración correcta es la clave de todo. Estudiamos empresa y solo después miramos su precio de cotización. Si el estudio de la empresa es el adecuado y la valoración es correcta, con paciencia la inversión será rentable. El tiempo juega a nuestro favor. BMW es el tipo de compañía ideal para un inversor value. Compañía sólida, familiar, con caja, sin deuda, con marca, con un cierto consumo cíclico, perdurable, con posibilidad de crecimiento natural, en este caso China, y concentrada en lo suyo. Y en 2009, además, que es la segunda pata, que una empresa sea buena y baratísima. Todo esto acabó con un resultado extraordinario. Beneficios de un 300% en 4 años.
En realidad, si miramos todo el margen, fueron 9, pero aquí obviamente tiene que también vender su libro, ¿no? Precio mínimo en 2009 de 11 euros y el precio de venta fue de 60 euros. Así pues, podemos ver varios de los puntos que van a describir o que describen la trayectoria y la filosofía de inversión de Paramés. Es comprar empresas baratas que sean prudentes, digamos, en su gestión de la caja y la deuda, que estén apoyadas o tengan detrás un accionista de control a poder ser y sobre todo cuyas perspectivas o se estén viendo empañadas por un problema temporal, pero que éste pueda revertir para que se dé la oportunidad y a largo plazo el eficiente mercado haga converger precio y valor, que es el objetivo en la inversión por valor. Ya hemos visto el espectacular desempeño que tuvo Francisco García Paramés en su época de Bestinver, pero ¿qué ha hecho desde entonces? ¿Cuáles son sus logros desde que dejó esta gestora? Bien, como digo, tuvo 2 años en los que estuvo por obligación contractual parado. Vivió en Londres, gestionó su propia cartera, se dedicó a su familia y escribió este libro, pero no gestionaba profesionalmente dinero. Una vez venció esta cláusula, el non-compete, ya sí que pudo fundar su gestora propia, que inició en 2017 y que es Cobas Asset Management. Es muy probable que os suene porque es la mayor gestora por activos, fuera de las de los bancos, está claro, independiente me refiero, en nuestro país. Se llevó a varios de los analistas de Bestinver, pero con la salvedad de que los mejores, Beltrán y Álvaro Guzmán, no fueron con él. Fundaron su propia gestora que es AZ Valor y que ambas se han comparado históricamente, ¿no? desde su inicio y con un saldo claro a favor de AZ Valor que creo que lo están haciendo mucho mejor. Su posicionamiento siempre ha sido visionario en el ciclo. Desde que empezó en 2017 sabía o intuía que estábamos en una época de burbuja y sobrevaloración tecnológica y que esto debería revertir eventualmente, igual que pasó en el 2000 y él ya lo vivió, o después de la crisis, y dar lugar a un periodo de outperformance o de mejor rendimiento de las acciones value, que son las que él domina y en las que tiene el foco sobre todo puesto. Pues aunque su tesis era correcta, o yo así lo entiendo y ahora lo estamos viendo, se avanzó demasiado. En 2017 no era el momento y durante 3 o 4 años tuvimos todavía una dominancia tecnológica brutal, sobre todo en los índices americanos, que ha lastrado mucho su rendimiento. Ha sido muy decepcionante, a excepción del año pasado y este, en el que sí que ha superado ampliamente al mercado y al resto de su competencia, excepto a Z Valor, que han tenido la misma visión. Por supuesto, han trabajado juntos 10 años. Álvaro Guzmán y Francisco García Paramés se conocen perfectamente y tienen la misma visión. Si no, no podrían haber hecho el tándem tan excepcional que hicieron en Bestinver. Así que se han posicionado parecido, con la salvedad de que lo ha hecho mucho mejor a Z Valor, ha sabido identificar nichos de valor como son las carboneras, etcétera, con mucho más recorrido o potencial de los de Cobas. Se han centrado en el valor intrínseco versus cotización, en el que siguen insistiendo que el potencial de sus fondos es muy grande, pero la verdad es que han tenido un historial plagado de errores, ¿no? Arista, en el que insistieron, es tal vez el más conocido, pero otras empresas con fundamentales más bien mediocres, como pueden ser Babcock, y que han hecho ellos buques insignia o de su filosofía por no dar el brazo a torcer. Tal vez el error más grande que ha tenido en esta época y lo que más se le achaca a Paramés es que no ha sabido adaptarse a las nuevas tendencias, con algunos comentarios también bastante célebres como que Facebook ya no lo usa nadie, etcétera, y se ha perdido una oportunidad gigante en tecnológicas que yo sí creo que entraban dentro de su círculo de competencia y sobre todo a valoraciones más que razonables que, como hizo Buffett al incorporar Apple en 2015, podría haber aprovechado para tener un rendimiento mucho mayor. Ahora el fondo está despegando, sí que está teniendo mucho mejor retorno, sobre todo a raíz del año pasado, en el que las materias primas y las jugadas value tuvieron un rebote y una diferencia de rendimiento bestial respecto a los índices y sobre todo a las tecnológicas. Así que esperemos que esto sea el renacer de Paramés y pueda realmente confirmar que no todo dependía de Álvaro y de Beltrán, sino que él era realmente el alma y el cerebro detrás de Bestinver y que puede adaptarse a los nuevos tiempos y no ha quedado precisamente obsoleto. De hecho, en la siguiente slide lo que vamos a comentar es cuál es su filosofía de inversión, qué podemos aprender o cómo podemos nosotros aplicar los conceptos que predica y en los que basa su inversión Francisco García Paramés para mejorar nosotros
o entender por lo menos cómo lo hace él e intentar replicar su éxito. ¿Y en qué se basa el estilo de inversión de Francisco García Paramés? ¿O qué conceptos podemos estudiar para realmente entender su filosofía de inversión e intentar replicar sus éxitos o incluso, por qué no, superarlos? Lo primero de todo que hay que saber es que toda su estrategia de inversión o toda su filosofía se enmarca en un marco teórico, y valga la redundancia, que es la Escuela Austríaca de Economía, cuyos principales pilares, vamos a ver ahora, son que primero, que los mercados son eficientes. Esto es clave, sobre todo si nuestro estilo es el del value investing o la inversión en valor, porque lo que nos dice es que precio y valor siempre acaban convergiendo al final. Si esto no fuese así, no tendría sentido esta filosofía de inversión, porque nada nos garantizaría que aquel potencial que nosotros estimamos a una acción se acabase realizando en algún momento. Pues lo que nos dice esta filosofía de inversión es que sí, que a largo plazo ambas conceptos o ambas métricas siempre van a coincidir, precio y valor, y que por lo tanto va a haber eficiencia en el mercado. El segundo es que estos mercados nunca están en equilibrio y que además las ventajas competitivas son escasas. La segunda parte de esta frase lo que nos intenta explicar es que es muy raro solo en las empresas de mayor calidad, como pueden ser Coca-Cola, Microsoft, Apple, etc., las ventajas competitivas pueden ser grandes y además duraderas. Para todo el resto de empresas, esto atará con el siguiente punto que ahora veremos, lo que podemos esperar son retornos del capital entre el 5 y el 10%. Y encontrar algo fuera de este rango por la parte superior, sobre todo negocios malos sí que hay muchos, pero negocios buenos es muy muy raro y solo se da en algunos casos extraordinarios. La primera parte de la frase, en la que nos decía que los mercados nunca están en equilibrio, ata también con los mercados eficientes. Al final, el concepto que hay detrás es que existen oportunidades porque a corto plazo las emociones humanas, que en última instancia es lo que mueve el mercado y los precios, se guían por la euforia, el optimismo, el pesimismo, el miedo, la avaricia, y por lo tanto las valoraciones pasan como si fuese un péndulo de sobrevaloración a infravaloración y raramente se mantienen en el punto medio o el equilibrio y el precio real. Así podemos encontrar oportunidades de algunas empresas que ahora se encuentran infravaloradas temporalmente y confiar en que los mercados eficientes, si hemos proyectado bien, tenido buenas hipótesis, calculado el valor intrínseco de forma correcta, haga que el potencial este que nosotros estimamos acabe cerrándose con el valor real. El segundo de los puntos claves en la filosofía de inversión de Paramés es la reversión a la media y la curva de costes o el coste marginal de producción. La reversión a la media lo que explica, y si creemos en la teoría económica del ciclo, que es otro de los puntos de la Escuela Austríaca de Economía, la he separado un poco del primer bullet para poderla incluir con la reversión a la media, es que como no existen, o él entiende que no existen las ventajas competitivas duraderas, las industrias tienden a revertir a la media. Es decir, aquellas empresas que tienen unos márgenes o unos retornos mucho más elevados que el de sus competidores acaban por verlos reducido cuando su ventaja competitiva se erosiona y viceversa. Aquellas empresas, a no ser que tengan problemas estructurales, pero si se trata solo de problemas temporales que están limitando sus retornos, lo que podemos esperar es que amplíen sus márgenes hasta regresar a la media del resto del sector. Esto permite encontrar oportunidades una vez hemos identificado pues, una idea macro o alguna idea, una industria sobre la que queremos profundizar, de empresas que están teniendo temporalmente retornos extraordinarios y por lo tanto su valoración es probable que se encuentre hinchada o sobrevalorada en ese momento respecto al resto por sobreestimar su ventaja competitiva y viceversa. El segundo punto, el de la curva de costes y coste marginal, explica cómo puede ser que a veces se cierre este gap. Y para ello he querido traer este primer gráfico, en el que vemos para la industria minera, pero en realidad no importa en cuál nos centremos, en punteado son los precios esperados según el concepto de que los costes son los que determinan el precio de venta, y en sombreado o en la línea sólida son los observados, que como vemos hay un match perfecto. Y lo que nos muestra la curva de costes o la teoría del coste marginal es que no son los costes los que determinan el precio de venta, sino que es el precio de venta el que acaba determinando los costes a nivel de industria. A priori puede parecer un poco contraintuitivo, que haya una cierta divergencia intelectual, pero es fácil de entender y lo vamos a ver por qué pasa. Si los precios de venta son muy altos, lo que generalmente pasa es que los retornos asociados a esos costes de
de venta son también muy altos. Y por lo tanto, esto lo que hace es atraer nueva oferta que entra al mercado. Como la mejor oferta se supone que es la que ya está operando ahora mismo, cada vez trae a productores más marginales que aumentan o elevan la curva de costes de la industria. Y cuando eso pasa, los retornos se reducen y se acaba consolidando oferta. Algunos de los players se acaban saliendo del mercado porque ya su margen no les permite seguir operando y por lo tanto lo que eso hace es eliminar a aquellos productores menos eficientes, los de una curva de costes más elevada. Eventualmente eso lo que hace es reducir la oferta y por lo tanto aumentar los precios. Por supuesto a igualdad de demanda, etcétera. Es una explicación simplificada, pero que se demuestra en este gráfico cómo podemos aplicarlo para poder analizar industrias, especialmente aquellas en las que no existen estas ventajas competitivas. En el caso de las materias primas es muy claro porque los productos son indiferenciados. Otro de los pilares de su filosofía es que las acciones son el mejor activo de inversión. Históricamente, si vemos las distintas clases de activo, al menos las más comunes o accesibles a los gestores de fondo y a los inversores particulares, pueden ser el inmobiliario, las materias primas, el oro, los bonos, las acciones, las que han tenido mejor desempeño o un mejor retorno son las acciones, además con bastante margen. Es cierto que a corto plazo, y atando un poco con que los mercados nunca están en equilibrio y que además hay una teoría económica del ciclo, pueden presentar mucha más volatilidad. Al final se llaman renta variable por algo, ¿no? Su payout o su retorno es indefinido o no puede saberse a priori y además están expuestas a más volatilidad. Pero si tenemos una visión de largo plazo, un horizonte temporal suficientemente amplio, podemos estar seguros o históricamente hemos podido estar seguros de que el retorno será positivo. No hay ningún periodo de 10 años consecutivo en el que el retorno de las acciones y del mercado en general haya sido negativo y que además el retorno será el mayor. Al final se está priorizando o se está pagando por el riesgo extra, en este caso medido como volatilidad, que asume un inversor. Y el último de los puntos, que también es clave y lo defienden a capa y espada en todas sus conferencias, es que la gestión activa siempre va a ser mejor que la pasiva. He traído también este segundo gráfico de cómo la tendencia últimamente es la contraria, ¿no? Estamos viendo cada vez como más inversores se lanzan a fondos indexados, ETFs y otras formas de inversión pasiva y en cambio se está dejando de banda la inversión activa. La idea que hay detrás es que se ha vendido mucho, ha habido mucho marketing de que ningún gestor activo o el 99% digamos de los gestores activos no baten a su índice de referencia y por lo tanto qué sentido tiene que lo intentes o que gastes dinero en comisiones extra, etcétera, si en última instancia no vas a conseguir superar los retornos que ya te da la inversión pasiva. Esta estadística tiene bastantes trampas y es que además está muy condicionada por las regulaciones de los propios gobiernos. Aquí en España, por ejemplo, la CNMV tiene algunas reglas de concentración, de diversificación, riesgo, etcétera, que impiden realmente llevar a cabo la estrategia que desearían muchos de estos gestores y por lo tanto sí limitan su propio rendimiento, pero más por las regulaciones que por la propia performance o el desempeño de estos gestores. Si creemos en que los mercados son eficientes y que no están en equilibrios, por supuesto el corolario, lo que se deduce de estas asunciones es que sí que es posible batir al mercado y además no debería ser difícil, ¿no? Porque siempre podemos encontrar acciones que están infravaloradas por el propio péndulo y alocar capital a esas oportunidades y en cambio evitar aquellas, no digo ya ponerte en corto ni otras estrategias sofisticadas, pero evitar aquellas que a priori están más caras. Puede ser que a corto plazo, por ciclos de capital, comportamientos de burbuja, euforia, etcétera, tengan buen desempeño, pero al final, y como ya hemos visto con los resultados que ha tenido para mes a largo plazo, la gestión activa, el value investing y el comprar barato nunca pasan de moda y siempre deberían poder bater a la gestión pasiva. Con esto termina la revisión del vídeo del Invirtiendo a largo plazo, la biografía, autobiografía en este caso, o memorias, digamos, del propio Paramés. Espero que os haya servido para conocer más a este inversor, que desde luego es un fuera de serie, es uno de los que me inspiró al principio más y los que he tenido más como referente, y cuyos principios de inversión que acabamos de ver en la slide anterior son universales y siempre deberían servir para tener un buen desempeño o por lo menos una prudencia al acercarnos al mercado que nos permita con tranquilidad poder afrontar los ciclos mejores y peores que seguro va a haber.
Y con esto termina el vídeo de hoy. Si os ha gustado, os agradezco si os suscribís y compartís el canal para que pueda llegar a más gente que creáis que le puede aportar valor. También, si tenéis alguna sugerencia sobre siguientes temáticas que queréis que trate en esta serie u otras de las del canal, tenéis las listas de reproducción aquí a la derecha, podéis dejármelo y lo tendré en cuenta para futuras entregas. Os dejo en la descripción, como siempre, el link a mi newsletter donde hago un comentario macroeconómico semanal y además en la parte premium hago análisis de empresas, comentario de resultados, tesis de inversión más en detalle de sectores, deep dives y comentamos en tiempo real pues, todos los acontecimientos y movimientos en el Discord privado de la comunidad. Nos vemos en el siguiente vídeo.